voy a dar inicio, sin antes agradecer a los asistentes de México, de otros países que me han escrito. Tengo amigos en toda Latinoamérica. Eso es una gran riqueza con la que siempre he contado. Espero no defraudarlos. Yo vengo a contarles, como siempre les digo, mi experiencia. Soy académica, ya voy a cumplir 30 años de egresada, así que tengo un recorrido, nunca dejo de aprender y espero que lo que hable hoy les sirva. Gracias, sé que en algunos países ya es muy tarde, pero bueno, algunos amigos míos dicen que ya tienen copa de vino en mano, eso también ayuda. Empecemos por darles mis datos y mis redes sociales, aunque no soy tan asidua. Esto es un medio de comunicación importante también entre académicos. En Facebook me encuentran como Ángela María Chávez C. Mi correo electrónico es angelachavez22@gmail.com. Y en Instagram estoy como Ángela Chávez, una servidora más, una amiga más, una colega. Mis alumnos saben que pueden contar conmigo. Estoy llena de amor por la gente y por la endodoncia. Estoy en Bogotá, en la capital de Colombia, la ciudad de todos y para todos. Era la nevera, ahora con el calentamiento global esta nevera se está descongelando porque ya hace mucho calor, a pesar de que estamos a los pies de dos altas montañas, a una altura, estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas, a los pies de los cerros de Monserrate y Guadalupe. Para los que no conozcan, súper invitados y siempre bienvenidos a mi ciudad. Bueno, voy a hablar hoy de biocerámicos. Algunos dicen mal llamados biocerámicos, a algunos les gusta llamarlos cementos hidráulicos, otros dicen que cementos de silicato de calcio, pero popularmente se conocen como biocerámicos. Yo los amo, fue amor a primera vista, desde que en Boston los conocí hace como 10 años, un poquito más, en el meeting de la Asociación Americana de Endodoncia. Sabía que este material era de gran ayuda y que se llegaba acá para quedarse. Son materiales que son usados básicamente en medicina y odontología y que no solamente los endodoncistas los usamos, sino los rehabilitadores en coronas de alúmina y de zirconia, los periodoncistas haciendo regeneración tisular usando vidrioactivos, hidroxiapatita y fosfato tricálcico, y nosotros, por supuesto, como cementos de relleno o de obturación más bien, o de reparación, y como cementos selladores. Hoy vamos a hablar de los cementos de obturación. ¿Cómo se clasifican esos biocerámicos? Entonces, estos biocerámicos pueden ser bioinertes, donde no interactúan con el sistema biológico, bioactivos, que son aquellos que sí lo hacen, y biodegradables, que pueden ser solubles o reabsorbibles y que van a ir reemplazando o se incorporan en los tejidos cuando se asocian con algún andamiaje o como algunos conocen como matrices. Entonces, esta es la clasificación que Koch y Bray, y también en este artículo está Nassé, que es un autor bostoniano precisamente, que tiene mucha influencia en los biocerámicos. Y pues tenemos el MTA, que es precursor de estos cementos de los que vamos a hablar hoy, que son cementos reparadores, que el ProRoot pues lo llevamos usando desde el 96, cuando Toraminayet lo introdujo, y la casa de Dentsply lo patentó durante mucho tiempo, pero es un material que no viene premezclado, que la manipulación era muy difícil porque es un material muy arenoso, es un material que no es tixotrópico, es un material que no se adhiere fácilmente, que además por su contenido de óxido de bismuto pigmenta la estructura dentaria, y que como su tiempo de cristalización es largo, muchas veces se desaloja de la cavidad donde lo hemos colocado.
Entonces, pues durante muchos años agradecimos los favores recibidos, pero ya llegan otros cementos con otras características mejores. Y vienen, como les digo yo, los que algunos llaman biocerámicos, otros cementos hidráulicos, o lo combinan como cementos hidráulicos de silicato de calcio. El primero que yo vi y el que conocí en Boston, espero que estén viendo mi pointer, mi indicador, fue el de la casa Brasler, que se denomina EndoSequence. El EndoSequence venía en una masilla o putty, venía en pasta y venía el cemento sellador para conductos. Pues a Colombia no llegaba, pero ya lo conocíamos, entonces yo empecé a usar ese. Y a Colombia el primero que llegó fue el Biodentin de la casa Septodon, pero necesitábamos un amalgamador que ya habíamos botado a la basura y empezaron otra vez a comercializarse, porque no es lo mismo, para que lo tengan claro, espatularlo que amalgamarlo en el amalgamador. Entonces, este es un buen biocerámico o cemento hidráulico, pero debe ser mezclado como dice la casa fabricante, con las 5 gotas, todo el contenido del polvo y los 30 segundos que manda la casa fabricante, porque está demostrado que pierde propiedades físicas y químicas si no lo hacen así. Y posteriormente la casa Angelus del Brasil trajo a Colombia el BioC Repair, que no es un cemento tricálcico como lo son el Biodentin y el EndoSequence, pero es dicálcico y tiene propiedades similares, si no las mismas, me atrevería a decir que sí, que los cementos anteriormente mencionados. ¿Y qué hay de nuevo en Colombia? Aquí es una primicia, no sé si en México los tienen o en otros países, supongo que sí, la casa Coltene viene fuerte con Gutaflow, que es un cemento sellador con gutapercha termoplastificada incorporada para hacer mucho más tridimensionales las obturaciones intraconductos, y la casa Avalon Biomed, Sealer, Putty y NeoMTA, que todos son cementos de silicato. Solo van a distribuir Ultraden de Colombia, Ultradental, perdón, acá en Colombia. Entonces esperen novedades. Esto todo es una buena competencia. Todavía no tengo la experiencia con estas nuevas marcas. En cuanto al EndoSequence, ¿cómo está compuesto? Por óxido de circonio, o sea, ya no tiene óxido de bismuto, ¿no es cierto? Entonces, lo que le da la radiopacidad es el óxido de circonio, entonces, un plus, porque sabemos que no va a pigmentar la estructura dentaria, tiene silicato de calcio, fosfato de calcio, hidróxido de calcio, que nos ayudan a formar hidroxiapatita. Acuérdense que yo lo utilizo no solamente en selle, en todos los usos, sino hoy vamos a hablar de endodoncia regenerativa, o sea, en terapia pulpar vital y no vital, y tiene además agentes de relleno. Esta es la presentación del EndoSequence material reparador radicular, que viene o en jeringa o viene en esta caja donde viene el material putty o masilla. Y por otra parte tenemos el BC Sealer, que es el material que se utiliza como cemento en el interior de los conductos cuando estamos haciendo endodoncias convencionales o tratamientos de conducto convencionales. De esto hablaremos en otra oportunidad. Si me vuelven a invitar, con mucho gusto hablaremos. Hoy vamos a hablar del material reparado. Por su parte, la casa Septodon tiene el BioRoot, que como les digo es un cemento sellador que no viene premezclado. Eso tiene algunas ventajas sobre el premezclado, y es que podemos verificar realmente su cristalización. Y el Biodentin, que pienso que es el más popular, me atrevería a decir, en Latinoamérica, porque no tiene tan alto costo.
¿Cómo está compuesto este biodentro? Entonces tiene silicato tricálcico, tiene carbonato de calcio, tiene dióxido de circonio y el líquido, esta ampolla que ustedes ven con líquido, a diferencia del MTA, no es agua estéril, no es agua destilada, ojo, es cloruro de calcio con un polímero hidrosoluble. Así que, como a veces queremos no gastar todo porque es mucho y queremos dividir, tiene que hacer, si se les acaba el líquido, no es agua destilada, perdería completamente todas las propiedades que tiene este excelente material. ¿Cuáles son las características? Es biocompatible, no se contrae, es químicamente estable en presencia de tejidos, tiene una mínima respuesta inflamatoria. Recuerden que cualquier material la tiene, pero esta es mínima. Tiene la habilidad de formar hidroxiapatita durante su proceso de cristalización, que es 12 horas. Fíjense que el proceso de cristalización es largo, pero tiene un proceso de cristalización inicial corto. Ya a los 12 minutos está cristalizado, tiene un alto pH, es alcalino, lo que le confiere una propiedad antibacterial, sella muy bien y es una delicia manipularlo. Es como estar sellando con plastilina. Cuando conocí este material, el EndoSequence, que fue con el que empecé, se nos ocurrió en la universidad. Yo soy docente de la Universidad Santo Tomás, como dijo el doctor Enrique, de cirugía. Dijimos, vamos a ver cómo se comporta el biocerámico nuevo en células madre de pulpa dental. Y estos somos los asesores y, como les mostré anteriormente, 3 estudiantes se unieron a nuestra investigación, y como esta tarde y no los quiero aburrir con investigaciones porque se duermen, entonces simplemente les quiero mostrar que comparamos el MTA, la masilla y la pasta, que los dos son materiales reparadores. ¿Y qué vimos? Hicimos observaciones a las 24 y a las 72 horas y vimos mayor presencia de células vivas en el EndoSequence, en esta presentación. Entonces, todo lo que yo les voy a mostrar es con esta presentación basado en los estudios que realizamos en la Universidad Santo Tomás. ¿Qué aplicaciones tienen estos materiales de silicato de calcio, o como los quieran llamar? Sirve para sellar perforaciones. La mayoría de materiales de obturación los han empezado estudiando y así empezaron el MTA para sello de perforaciones. Un conducto corto, si tienen un conducto que tiene una perforación muy grande y lo quisieran obturar todo el conducto con este material, lo pueden hacer sin ningún problema. Miren acá les voy a mostrar algunos ejemplos clínicos de los usos de los biocerámicos. Esta es Elizabeth, tiene 27 años, me contó que había tenido un episodio de absceso, fue a urgencias, se lo atendieron, pero a mí ya llegó con una periodontitis apical asintomática. Un ápice no formado, tiene antecedentes de trauma y tiene una pigmentación coronaria intrínseca. Lo que hicimos fue retratar, pero como tenía ese ápice abierto, lo que hice fue colocar un tapón apical y luego obturé con gutapercha termoplastificado. El cemento sellador que usé fue cemento AH+, que es basado en resina epóxica. Estos son los resultados del retratamiento. Esta es la inicial, la final. 3 meses después, vemos cómo se va reparando la lesión preexistente. Controles a 3, 6 meses. Fíjense, a los 6 meses, la paciente ya tiene ortodoncia. Recuerden que la ortodoncia no es una contraindicación para dientes con lesiones perirradiculares. Si ya los hemos tratado, podemos hacer tratamientos ortodónticos que favorecen, de hecho, la regeneración ósea. Miren el control a 1 año, completamente reparado. Estuve como tacaña con el tapón, pero es que el EndoSequence, y más en esa época, era muy costoso. Entonces, ustedes de pronto a veces no van a ver tan grandes los tapones
pero eso es tacañería mía, lo confieso. Este es un paciente cuyo diente estaba desahuciado, para que veamos otra indicación, otra aplicación, otro uso de los cementos de silicato de calcio. Que lo habían desahuciado, le dijeron, no, ese diente ya no sirve, tiene una perforación, no le encontraron un conducto. Me lo envió un profesor mío, que es rehabilitador y especialista en oclusión, y me dijo, el paciente no quiere sacarse el diente, miren la tomografía, un conducto omitido, el mesovestibular, y se ve claramente la perforación aquí en esta área de pulpa. Removí con ultrasonido el núcleo, fue sencillo removerlo, se veía que aquí había algo ya de filtración, y esto fue lo que quedó del diente, pero pues nosotros también somos especialistas y salvamos dientes. Encontré el otro conducto, sellé la perforación, y eso sí le dije al rehabilitador, mire, doctor Gallo, no vaya a rehabilitar todavía ese diente, póngale un poste, no vaya a poner un núcleo colado porque seguramente se va a estallar el diente, y controlémoslo un tiempo. Miren, lo restauró, le puso la temporalización, una corona provisional durante 6 meses. Vimos que ya había cedido esa lesión producto de la perforación, y le puso la corona, y miren los controles. Este es el control clínico y radiográfico un año después, donde vemos que el material selló completamente la perforación y participó en la reparación de esa pérdida ósea. Otro caso, ella es Alba Lucía, de 47 años. Voy a confesar que esta no es la radiografía inicial, sino me gusta como animar el cuento de cómo llegó a mi consulta. La paciente me contó, mire, yo estaba donde la endodoncista le costó mucho hacer la endodoncia y me dijo, me faltó un poquito, y ella tenía periodontitis apical sintomática. Yo la veo un poco corta, creo que el problema de su dolor es porque no he sellado la parte apical, debo hacerlo quirúrgicamente. Y esta paciente mía, que es profesional de la salud, es bacterióloga y auditora de consultorios médicos, odontológicos y demás, entonces ya empiezan a saber mucho. No le pareció no le creyó mucho la explicación a su odontóloga endodoncista, y se tomó una periapical. Miren la periapical acá. Y ella dijo, ay no, yo se la voy a llevar a la ortodoncista de mi hijo, a ver qué me dice. La ortodoncista me la remitió a mí y me dice, mira, eso estaba facilísimo de hacer, yo no sé cómo se desvió. Y yo, pues es que solamente los que hacemos endodoncia sabemos que no hay endodoncia fácil. Vamos a pedir un CBCT y vamos a ver qué fue lo que pasó realmente. Miren la realidad, es que es muy fácil decir esto ahí se ve nomás, pero si ustedes se dan cuenta, casi que tercio cervical y medio están calcificados. Muy fácilmente uno se puede desviar. Miren realmente lo que obturó fue una perforación. Obviamente, la persona que inició el tratamiento o que quiso terminarlo no tenía una imagen tridimensional, así que yo intenté también ir a buscar este conducto, me tocó desobturar la desviación y no me gasté una, sino 2 citas en lograr retomar el conducto, porque no era fácil, miren realmente dónde empezaba. Entonces es muy fácil hablar sobre una radiografía convencional, pero ni clínica ni radiográficamente muchas veces podemos solucionar problemas que pareciesen ser sencillos. Entonces hay que ser responsables, obturé el conducto, volví a sellar la desviación y casi no atrapo para una radiografía de control a mi paciente. 4 años después, exitoso el tratamiento, todo solucionado, sin juzgar, sino solucionando. Esto es una de las de a lo que yo siempre invito. Solucionemos si está en nuestras manos. Otro de los usos de nuestro material, de nuestro cemento hidráulico, es la cirugía perirradicular.
que es una solución a tantos problemas que tenemos en la endodoncia y que tiene a corto y largo plazo un porcentaje de éxito bastante favorable, de más del 95%. Es así que yo, siendo profesora de cirugía en la universidad y con mi amiga, mi gran amiga de la vida de la endodoncia, Mafe Serpa, decidimos dirigir una serie de casos y controles que les voy a decir que es de lo más difícil de hacer en investigación, o por lo menos para mí, porque dependemos de los pacientes. Entonces lo hicimos en varias etapas. En una etapa 1, pues lo que teníamos, mi amiga María Fernanda es igual de antojada a mí, ella es más, con los materiales y todo lo que tiene que ver con endodoncia. Entonces cuando me vio el endosequence, ella también encargó de endosequence y empezamos a investigar este material en una primera fase con 2 pacientes. Después añadimos al año otros 2 y después a nuestro país llegó el biodentin. Entonces ya empezamos a hacer también estudios con este material, pues porque además es costoso y acá pues los registros de INVIMA y todo son difíciles. Es la hora que esta casa, la casa Brasler, no trae este material a nuestro país. Entonces acá lo que les digo, los materiales de reparación que vienen son Biodentin y BioCirrepair de la casa Andes. Y miren todo el seguimiento que hicimos con estos 10 pacientes, y los hicimos no solamente radiográficos, ni clínicamente, sino tomográficamente, como ya dejando un poco esa clasificación un poco subjetiva de Molven, de Rudy Molven, y la tomográfica de Chen, sino nosotros midiendo, o sea, no solamente viendo cualitativamente, sino cuantitativamente cómo iban regenerándose o reparándose mejor nuestras lesiones. Miren acá cómo nosotros a los 6 meses y luego a los 36 meses ya vimos completamente reparada esa lesión de ese paciente. Miren otro más, donde teníamos 2 dientes afectados y con el tiempo y tomográficamente fuimos viendo reparación. Esto es una bendición, lo que nos proporcionan estos materiales en los procedimientos quirúrgicos. Miren esta lesión de gran tamaño, después de varios intentos, mírenlo acá, donde lo pueden ver en este corte sagital, y miren cómo podemos medir nosotros en todas las dimensiones cómo se ha ido reparando hasta los 12 meses, donde vemos una completa cicatrización. Y esto es lo que hacemos nosotros en estos casos y controles. Esto es un retratamiento quirúrgico de un diente que intentaron buscar un conducto que no existía antes de que las guías quirúrgicas existieran. Buscaron el conducto, obturaron acá, buscaron que era por acá y después cirugía, y al parecer no era ninguna. Entonces decidimos retratar, hicimos osteotomía. El retratamiento quirúrgico obviamente es menos predecible que cualquier otro procedimiento. Lo que hicimos fue estos 2 conductos prepararlos como si fueran un istmo para garantizar que toda esa zona la íbamos a sellar. Y finalmente sellamos con Biodentin de la casa Sertón y pusimos allí un colacote como por la dehiscencia que tenía. Suturamos con Vicryl 5 ceros y este es el grupo de investigación de ese retratamiento quirúrgico. Esta es nuestra actual secretaria web de la asociación. Esta es mi amiga Mafe, de quien les hablé, que es vocal en la Asociación Colombiana de Endodoncia de Bogotá. Todos académicos, todos queriendo y apasionados por la endodoncia. Y estos son los resultados. Y miren acá el seguimiento tomográfico de estas lesiones, cómo ya desaparece la lesión en el tiempo. Y este caso, donde les voy a mostrar una reabsorción, que también es una de las indicaciones de los biocerámicos. ¿Por qué lo muestro? Porque no lo hice con biocerámico. Ya les voy a decir por qué. Esta es una paciente de 32 años, colega
exalumna que sufrió un trauma dentoalveolar a los 9 años. Yo me acuerdo de mi querida alumna con brackets desde que tengo uso de razón, desde que la conozco. No, ya se los quitó, ella ahora vive en Canadá, ella nunca hemos vivido en la misma ciudad, pero no hemos perdido el contacto no solo por el cariño, sino por el caso que tenemos que es de ella, ¿no? Que es ella misma. Entonces, estos son los registros que ella me regaló, que fueron 2 años antes de la consulta conmigo, y estas son las radiografías iniciales. Ella tiene una periodontitis apical sintomática, tiene varios retratamientos en ese diente. Miren acá la reabsorción cervical invasiva, y acá se ve bastante mal, pero no se imaginan, en la tomografía se ve un poco peor. No tiene tabla vestibular. La única ventaja que yo le veo de este tratamiento en el CBCT es que tiene reabsorción por vestibular, pero no coincide, no está a la misma altura que la lingual. Lo que quiere decir que el diente lo puedo salvar. Hice una encuesta con varios colegas y todos coincidieron que exodoncia, pero ella quería un tratamiento, que yo le hiciera un tratamiento endodóntico, lo que estuviera a mi alcance. Esto está escrito por Heather Sayles en el 99, esta reabsorción cervical invasiva, pero hoy en día ustedes saben que hay una clasificación tomográfica dada por el doctor Shannon Patel, que lo vamos a tener en los 30 años de la universidad, en octubre, todos invitadísimos. Entonces yo les decidí hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué no un tratamiento convencional? Porque seguramente solo con el aislamiento me iba a quedar con la corona en la mano. Entonces decidí hacer un tratamiento quirúrgico y tratar esta reabsorción cervical invasiva mecánicamente y químicamente, como lo describe Heather Sayles, con ácido tricloroacético. Al 90%, se deja 1 minuto para detener la reabsorción, tanto en vestibular como en lingual, produciendo una necrosis por coagulación. Aquí muchos dirían, y lo he visto, que sellan con materiales biocerámicos de tipo reparador o de silicato de calcio. Yo lo hice con Jerry Store. ¿Por qué? Porque había mucha pérdida de estructura dental. Tenía una pérdida grande tanto en vestibular como en palatino, así que yo necesitaba un material con las características del Jerry Store. Para quienes no conocen el Jerry Store es un material, es un compómero, o sea, es una mezcla de ionómero y resina, un híbrido, que es biocompatible y está demostrado que se adhiere a la dentina y al cemento. Libera flúor, tiene una baja coeficiente de expansión térmica, se contrae poco, tiene unas puntas que nos hace fácil en la cirugía llenar ese sitio que ha perdido. Además, ustedes saben que en estos materiales las fibras del ligamento periodontal se reinsertan. Pero yo no lo hice por todo eso, yo lo hice por estética. Si después de mi cirugía y viendo la pérdida de las tablas y viendo una cantidad de problemas que tenía mi alumna, yo le ponía biocerámico, seguramente en esta zona se podría retraer, no podría yo predecirlo, no, se podría retraer y podría verse. Y por otra parte, acá hay un fluido crevicular permanente que puede barrer el material. Entonces, por eso decidí colocar Jerry Store, tanto en vestibular, miren acá cómo se coloca. Luego me fui a la parte apical, donde removí la lesión, hice apicectomía y llené, esto sí, con putty, con Endosequence putty. Mírenlo acá, que es muy sencillo de tratar. Fíjense la calidad de la hemostasia es perfecta, de tal manera que yo no voy a tener problema de desalojo de ninguno de los materiales usados.
y luego me fui a la parte palatina para igualmente llenar y pulir luego con Geristor, como ustedes se pueden dar cuenta, y reposicioné tanto colgajo vestibular, miren acá, quedó apical y quedó palatino, reposicioné colgajos, suturé con Vicryl 5 ceros o 6 ceros tal vez, ¿sí? ¿Por qué escojo Vicryl? Porque es una sutura que es muy fácil de manipular, a pesar de que es multifilamento, se comporta como monofilamento porque tiene una cubierta de estearato de calcio que no permite que se despeluque, para que me entiendan, o sea, que las fibras no van a permitir la adherencia de placa bacteriana. Entonces, amo la sutura Vicryl, lo utilizo también de teflón, otras suturas, otros monofilamentos, pero uno siempre tiene un preferido, así diga que no. Miren los controles, miren mi paciente, como les digo, no vive acá, ella era de Cali, de la zona sur de este país, y yo acá, pero ella me iba mandando cómo iba su seguimiento, me mandó una panorámica, y mire, sigue con brackets, y una imagen clínica, y miren un año después, esto parece, yo siempre digo que una colcha de retazos, no sé si me entienden eso, pero tiene muchos remiendos para que me entiendan, pero ahí va, miren, ya desapareció el área radiolúcida periapical, al año ya ha desaparecido, cosa que ya en este momento, miren cómo está a la altura de la cresta alveolar y toda esta pérdida, miren acá cómo se ha ganado, y miremos la tomografía, miren en la tomografía cómo hemos ganado tabla vestibular después de esa cirugía. ¿Tratamientos heroicos? Sí. 18 meses después, mi alumna sigue mandándome seguimiento. 3 años después, ella ahora no vive en el país, pero tiene el diente en boca. Ya no tiene brackets, ahora tiene una linda niña y una hermosa familia fuera del país, pero devolvimos, o por lo menos es un diente más salvado. Una reparación gigante, sí. Un diente que hay que cogerlo con pinzas, sí. Pero ya tenemos ganancia y es la recuperación ósea. Mírenla acá, cómo se ve bien las dos tablas presentes, de tal manera que si en algún momento se fractura, tiene que ponerse un implante, tiene dónde poner el implante. Esperemos que no, que hasta que esté viejito. Y pues si está de moda la endodoncia guiada, y no lo hago por moda, este es un caso donde utilizamos biocerámico, pero también endodoncia guiada, donde se hizo el STL para hacer una guía de este paciente, que es otra colega. Les cuento que lo más difícil para uno, y ustedes lo sabrán, es atender colegas, porque uno quiere lo mejor para ellos, porque pues no quiere quedar mal con ellos, porque algunas veces se siente de pronto un poquito juzgado. Claro que yo no el juzgamiento, sino que acudan a mí, es un agradecimiento inmenso, es un halago como estar invitado hoy acá, porque están poniendo su diente, de pronto para algunos perdido, en manos de nosotros o mías. De nosotros digo porque siempre hay un equipo, a veces hay otra colega, en este caso lo hicimos con María Fernanda Serpa, la auxiliar, esto también la rehabilitadora acudió, que era su socio, entonces es una ortodoncista, reabsorción, como ustedes se pueden dar cuenta, una reabsorción interna perforante, además de generación pulpar calcificante progresiva. Lo vemos acá, conducto se ve, la imagen del conducto se ve después de la reabsorción, o sea, en la parte apical, como la mayoría de calcificaciones, por no decir todas. Entonces, pues teníamos que hacer guía, porque si nos ponemos a buscar este conducto sin guía, pues no nos va a quedar bien. Entonces, fíjense que no es moda, es cuando tenemos la necesidad de utilizar las guías, allá estaremos también utilizándolas. Se prueba la guía, vamos a buscar el conducto, utilizamos una fresa Steco. En este caso no usamos el anillo porque en la impresión de la guía
nos imprimieron el anillo. La función de esta ruedita, que se llama anillo en las guías, es evitar, como la fresa tiene un movimiento en este sentido como oscilatorio, exponencialmente podría desviarse cada milímetro. Ese anillo lo que hace es mantener en posición la guía, la fresa a través de la guía y así evitar que nos desviemos. No quiere decir que uno no se pueda desviar. Hay que tener también, esto también tiene una curva de aprendizaje. Pero bueno, en nuestro caso fue exitoso. Esas limas las adoro, son Coltene CM, se llaman Hi-Tech CM, son alambre control de memoria. Obturamos y sellamos con un cono 40.4, cemento biocerámico y cemento biocerámico toda la reabsorción. Ustedes dirán, ay, ¿por qué en esta reabsorción sí selló con cemento y en la otra no? Por varias razones y miren, les voy a contar el final. Uno, esto es una reabsorción interna perforante. Tiene comunicación con los tejidos perirradiculares. Pero no solo eso. Yo, después de colocar este biocerámico, hicimos la parte de estética, digámoslo así, de rehabilitación con una resina. ¿Por qué? Porque necesitábamos que se mantuviera por la cantidad de pérdida que tiene. Entonces necesitábamos una mayor estabilidad, un material mucho más consolidado que el biocerámico y que se reinsertaran aquí las fibras, que en el biocerámico pasa, pero estéticamente y en cuanto a solubilidad en este sitio donde hay muchos fluidos, no íbamos a lograr la estabilidad del biocerámico. Entonces pusimos biocerámico y encima resina. Entre una y otra, ionómero. Recuerden que la resina no se pega a los materiales de silicato de calcio. Miren la final, miren el control, paciente libre de signos y de síntomas. Entonces, en resumen, pues tenemos un material bioactivo de excelente manipulación, con unos resultados increíbles, ustedes lo saben, lo ven, yo sé que muchos los usan, y que tiene múltiples aplicaciones, múltiples. Yo utilizo biocerámico todos los días en mi consulta y no pigmenta la estructura dental, que era uno de las falencias, de las debilidades del MT. Pero nosotros venimos a hablar un poco de endodoncia regenerativa. Entonces vamos a nuestro tema central. Ya voy sabiendo para todas las bondades de los biocerámicos, pues tenemos que hablar de endodoncia regenerativa, que finalmente pienso que ese es el primer objetivo del endodoncista. Recuerden que la mejor endodoncia es la que no se hace. Entonces, sí, esta fotografía de una pulpa afuera es muy bonita, pero es mejor la pulpa sana o regenerada dentro del conducto y no fuera. Entonces, vamos a socializar estos procedimientos regenerativos que empiezan desde el recubrimiento pulpar directo hasta los REPS, hasta la revascularización, que también dicen mal llamada. Yo digo que esos son apodos que les vamos poniendo a nuestros procedimientos. Revascularización o revitalización. Yo no voy a pelear con términos, hay diferentes escuelas. Importante es proceder. Así que yo pienso que un deber del endodoncista es socializar con los odontólogos generales los procedimientos de endodoncia regenerativa. Nosotros no nos podemos guardar toda esta belleza que estamos promoviendo para nosotros cuando nuestros remisores también pueden hacerlo. Y si no son capaces porque no tienen las herramientas o el conocimiento, si saben que existe, lo pueden remitir. Hay que socializarlo. Empecemos con la terapia pulpar. Y para hacer terapia pulpar vital o no vital, hay que saber diagnosticar y nos basamos en todos los diagnósticos y las definiciones descritas
por Goodman en el 2007. Pienso que esto es una clasificación completa, donde de ahí vamos a partir con un examen radiográfico, un examen clínico, y si no es suficiente, vámonos a la tomografía. La tomografía para endodoncia no puede ser cualquier tomografía. Nosotros no podemos, perdón, no podemos solicitar o enviar una tomografía, la que nos quieran usar, esas tomografías que nos mandaban antes, que eran, no se podían leer. Una tomografía debe ser nítida, debe ser de alta resolución. ¿Qué es de alta resolución? Donde los cortes son de 75 a 100 micros máximo. Si no, no nos sirve para hacer diagnóstico en endodoncia. Una tomografía donde nosotros les exijamos, pues el que tiene tomógrafo, los felicito, bendito sea Dios, qué maravilla, pero pues en Latinoamérica somos pocos los que contamos con tomógrafo en el consultorio. Así que tenemos que recurrir a otros. Y yo siempre digo que yo enseño endodoncia para mortales. ¿Y los mortales quiénes somos? La mayoría. Entonces, pues yo no tengo tomógrafo, yo no tengo Navident, tengo microscopio, por supuesto, y el resto de tecnología, pero hay cosas que son costosas y que yo sé que la mayoría de endodoncistas no la tenemos en el consultorio, pero podemos recurrir a ellas. Entonces es importante saber eso. Yo no tengo una impresora 3D, pero sé quién la tiene. Yo no hago guías, pero sé quién las hace y sé cómo se hacen para saber dirigir. Lo mismo con la tomografía. Yo no tengo un tomógrafo, pero sé la persona que me va a dar unas imágenes perfectas, me llegan a mi computador y yo puedo evaluarlas, moverlas y decidir cuál es la causa y qué le voy a hacer a mi paciente. Entonces los invito a saber decir qué tomografía van a pedir. Definitivamente alta resolución, 75 a 100 micras, sin ruidos, o sea, sin artefactos o sin iridiscencias, sin nada. Fíjense que acá hay núcleos, hay coronas y ustedes no están viendo destellos producidos por estas zonas hiperdensas. Porque si me mandan una imagen llena de destellos, seguramente me van a ocultar la causa y yo no la voy a encontrar, y entonces esa irradiación al paciente pues fue insuficiente. Tocó volver a mandar a tomar otra, o de pronto pasa desapercibido la causa del problema que está presentando. Y así pareciera que sobre el aislamiento absoluto va sí o sí para cualquier procedimiento. Y yo no estoy hablando de endodoncia. Para cualquier procedimiento hay que aislar. Yo sé que conocen este clásico de Paul Abbott, australiano, donde hace una lista de los factores asociados al dolor en endodoncia y la primera causa que encontró fue el no uso de tela de caucho. Así que el que no está comprometido con el aislamiento absoluto, es momento para hacerlo. Y se acaba la sintomatología de sus pacientes posoperatoriamente. ¿Y qué se necesita? Pues muy pocas cosas. Esto no es caro. Ay, que el paciente es alérgico al látex. También hay sin látex, tela sin látex. Hay que tener muchas grapas. El perforador y el portagrapas son muy baratos, son del instrumental más barato. Y necesitamos una colección de grapas con sierra, sin sierra, cuando el diente está fracturado. Necesitamos ayudarnos de resinas como el Opal Dam para evitar que se filtre saliva a la entrada de nuestros conductos y que salga hipoclorito y que sepa mal al paciente. Entonces, eso es comodidad para nuestros procedimientos. No pueden faltar los wedgets. Yo siempre recomiendo uso de wedgets para trauma dental-alveolar, por ejemplo, o cuando son múltiples los aislamientos. Porque si yo con una grapa en un diente traumatizado podría desplazar fisuras, de fracturas más bien, o sí, fracturas que no estaban desplazadas. Entonces debemos ser cuidadosos. Es muy fácil y muy barato usar wedgets. También hay sin látex y que como pueden ver existen de diferentes diámetros, colores y sabores. No sé si sabores, por ahí un
colega mío me dijo, sí, sabor a caucho, sabor a látex. Entonces, no, colores, sabores no, pero colores sí, que van a identificar los diferentes diámetros. Empecemos con las terapias pulpares, empezamos por la más sencilla. Realmente, esto, queridos endodoncistas, estos son los procedimientos más fáciles de la endodoncia. No hay procedimiento fácil en endodoncia, pero estos son los menos difíciles, correcto. Recubrimiento pulpar indirecto. Se los voy a explicar con esta paciente. Es una paciente francesa que llegó con un lindo diseño de sonrisa, le hicieron carillas de 3 a 3, la sedaron y cuando se despertó estaba llena de carillas y se les olvidó quitar las caries interproximales de esta paciente que nunca había usado sea dental, porque en algunas culturas no les enseñan a usarla. Nosotros como endodoncistas debemos tener la capacidad y el manejo y la motivación de la higiene oral. Esto no es para periodoncistas, esto no es para odontólogos generales, esto es el objetivo de cualquier odontólogo en cualquier especialidad. Yo no saco nada con hacer recubrimientos, hacer biomimética, hacer endodoncias, si el paciente no se sabe cepillar. Entonces es obligación enseñar al paciente cómo deben ser las técnicas de higiene oral. Por ahí vi un estudio que son pocos los seres humanos en el mundo que tienen una buena técnica de higiene oral. Creo que fue en Valparaíso donde hicieron les debo el dato, ese estudio. Miren cómo es el recubrimiento pulpar indirecto. El paciente se retira la caries. En este caso utilicé putty. Ustedes se dan cuenta, yo saco el material que voy a usar y cierro el recipiente del biocerámico. Porque si no, entonces nosotros contaminamos el cemento. Y eso pasa muchísimo, sobre todo cuando hacen tratamientos masivos. Entonces contaminan los materiales de obturación y no tiene sentido entonces el procedimiento de terapia pulpar. La endodoncia regenerativa no funciona si no tenemos aislamiento absoluto y no tenemos condiciones de asepsia y antisepsia reales, estrictas. Entonces, en este caso utilicé un mini portamalgama, que se llama una jeringa de Messing de la casa de Ensplay, e hice el recubrimiento. La doctora Joseph Camilleri, que la tuvimos en Santa Marta, en nuestro último congreso de la Asociación Colombiana de Endodoncia, en muchos de sus estudios dice, la resina no se adhiere al biocerámico o al cemento de silicato, no se adhiere. Hay que colocar, no sabe la razón, y yo mucho menos, no soy investigadora, yo soy clínica, pero sí sé hacer caso. Entonces hay que colocar ionómero encima del material con el que hacemos recubrimiento pulpar. ¿Se puede hacer recubrimiento pulpar con Dical, con hidróxido de calcio? Claro, el doctor Ricucci acaba de publicar un estudio retrospectivo de todos los recubrimientos con hidróxido de calcio que han hecho con éxito, con éxito. Hay que retirar toda la dentina cariada, se hace el recubrimiento, se coloca el ionómero y luego se hace el acondicionamiento y la resina y estos son los resultados. Pueden acá ver este código, yo les traigo algunos códigos QR, este es de la doctora Josette Camilleri, donde muestra como un ejemplo de todos los diferentes materiales hidráulicos de silicato de calcio que han sido usados a través de la historia, que son 12 años más o menos los que llevan usándose. Entonces, lo pueden con su celular, pueden tener la página del recubrimiento. ¿Y ese recubrimiento es solamente para niños o para jóvenes? Déjenme decirles que esta es una paciente con una fractura de toda la pared lingual. Se hizo recubrimiento. Miren acá los cálculos pulpares, o sea, no es una paciente tan joven. Miren el recubrimiento. Miren la resina, que es un monumento a la resina. Agradezco a la doctora Sandra Rodríguez, una odontóloga general con la que yo trabajo, que es excelente rehabilitadora. La hizo y la paciente está en perfectas condiciones, sin signos y sin síntomas.
Doy fe porque la paciente soy yo. Yo no quería una endodoncia, yo quería una terapia pulpar. Entonces, doy fe, después de 10 años, mi diente está intacto, mi hueso está sano, libre de signos y de síntomas. Y este artículo, que es de un grupo colombiano que encabeza el doctor Caviedes, y que acá está el presidente de la Sociedad del Nariño, que es el también director del posgrado de Pasto, del departamento de Nariño, donde ellos muestran que la respuesta pulpar no depende de la edad del paciente, depende del sistema inmune del individuo. Así que mi tercera invitación es a hacer terapias pulpares sin importar la edad del paciente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no resulte y finalmente terminen haciéndole una endodoncia. Como digo yo, la peor diligencia es la que no se hace. Vámonos con el recubrimiento pulpar directo. Entonces acá, bueno, ya se complica un poquito más la cosa. ¿Qué dicen los artículos? Este artículo de Lauren y colaboradores dice, mire, el cemento de silicato tricálcico se usa y puede ser usado en recubrimiento pulpar directo porque él va a inducir la formación de una dentina reaccionaria o irritacional o terciaria, llámenla como la quieran llamar, pero es el primer paso de la cicatrización pulpar. O sea que si yo quito la dentina cariada, pongo un recubrimiento, se forma una dentina terciaria, eso quiere decir que la pulpa está funcionando perfectamente. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Pero qué si no debemos hacer? Usar Biodentin sí debemos hacer porque dice, este otro artículo de Giro y colaboradores dice, mire, el Biodentin también lo que hace es inducir a fibroblastos, si migran esos fibroblastos al sitio de la injuria, o sea, a esa exposición pulpar, y eso tiene potencial antiinflamatorio y cicatrizante. Lo mismo, forma dentina terciaria y listo. Lo que sí no pueden usar, mírenlo bien acá, son cementos de silicato que contengan resina. Cuidadito, si ustedes le ponen un cemento de silicato, yo no lo hago ni siquiera en protección pulpar indirecta. ¿Por qué? Porque en la dentina hay túbulos dentinales y dentro de los túbulos hay prolongaciones odontoblásticas, entonces hay pulpa. Y yo voy a poner una resina encima de la pulpa, bis-GMA y polimerizo encima de la pulpa, por favor, terminamos fritando la pulpa. Y lo que queremos es salvarla. Queremos volver que su capacidad de función vuelva y que finalmente haya un proceso de cicatrización. Entonces, ¿con qué lo pueden hacer? Con un cemento de silicato tricálcico o dicálcico, lo pueden hacer siempre y cuando no contenga bis-GMA, no contenga resina. Quedan advertidos si usan, porque si no, si usan Teracal, porque si no, no van a largo plazo, va a terminar en necrosis. Miren por qué les digo esto. Él es Gerito, un pacientico mío, hijo de colegas, la mamá ortodoncista, el papá rehabilitador, estaba jugando en su casa con su linda hermanita de 2 años en ese momento, 3, y su perro. El niño cayó de bruces, se golpeó, no se alcanzó a golpear sus dientes, pero su linda hermanita se sentó en la cabeza, lo apoyó en el piso y le partió los 2 centrales, como ustedes pueden ver acá. Esta es la foto que me mandan los papás, 9 de la noche, de un día cualquiera, donde me dicen, mire lo que pasó, me la recomendaron, y entonces ellos estaban en su consultorio, aislamiento relativo, haciendo lo que medio podían hacer por su hijo. Pusieron un hidróxido de calcio, que está perfecto, y un ionómero. Esta es la radiografía. Así llegó Gerito a mi consulta, febrero del 2019, con un hidróxido de calcio y un ionómero. ¿Estuvo bien? Sí, por lo menos Gerito pudo dormir. A las 7 de la mañana yo lo estaba atendiendo. Aislamos y su mamá al lado mío, siendo auxiliar mía, porque ella quería saber todo lo que yo le hacía a su hijo. Hice un recubrimiento pulpar directo de 11 y 21 y adicionalmente
que lo hice con Biodentin. Adicionalmente, miren acá los fragmentos, yo los puse en clorexidina y yo limpiaba antes las cavidades con clorexidina. Hoy en día se limpian y algunos irrigan con hipoclorito. Los protocolos van cambiando y yo lo estoy haciendo con hipoclorito hoy en día. Antibacterial. Acuérdense que las bacterias no favorecen los recubrimientos. Ningún tipo de terapia regenerativa favorece las bacterias. Yo hice técnica collage, que está escrito inclusive en una revista mexicana, la revista Odontológica de México, en el año 2010, ahí está escrito la técnica collage, que ¿en qué consiste? En cementar los fragmentos con resina fluida, polimerizar, y miren cómo quedó el lindo Jerito. Yo le pregunté, yo no conocía a Jero antes de que se partiera los dientes. La mamá me dijo que hicieran los dientes. Yo le tomé radiografía y yo veo que todos los fragmentos están coincidiendo, pero su papá, que es rehabilitador, dijo que él no tenía los dientes así, le hizo una linda obra de arte cerrando los diastemas. Yo, mientras que me pula estos interferencias, no tengo problema, porque si las bacterias fluyen, pues vamos a tener problemas y vamos a tener fracasos. Vamos a hacer controles. La endodoncia en todos los aspectos necesita controles, sea convencional, regenerativa, correctiva, quirúrgico. Todos los procedimientos necesitan controles. Eso es lo más importante de nuestros procedimientos. Marzo del 2019, mire tan lindo, mi lindo Jerito, excelente paciente, no sé a ustedes, pero a mí, en pandemia, Jerito se volvió a caer. Vuelve la foto de aislamiento relativo, por supuesto no es mía, no sería coherente si yo les muestro tratamientos con aislamiento relativo. No me gusta, de hecho me estorba todo. Me gusta el aislamiento absoluto, pienso que es lo más cómodo para trabajar. Jerito se volvió a caer, me mandó la foto la mamá y me dijo, ¿y ahora qué? Le dije, pues tú ya sabes hacer el procedimiento. Ella no quería sacarlo, yo estaba trabajando, yo descansé 2 semanas en la pandemia. Nosotros acá en Colombia, los que trabajamos dolor, inflamación, infección, teníamos permiso de trabajar durante la pandemia. Así que yo sin auxiliar, pero trabajé, que yo no puedo virtualmente atender nada. No, eso es imposible, atender dolor virtualmente. Entonces, lo atendió su mamá, le cementó su fragmento y miren, en junio del 2021, Jerito llegó con absceso apical agudo del diente que había, del fragmento que había cementado su mamá. ¿Qué pasó aquí? Si ustedes se dan cuenta, no va a retroceder. Fíjense que acá ya tenía yo dentina terciaria, pero ¿cómo es la dentina terciaria? Irregular, permeable, desordenada. ¿Y qué hay en la dentina terciaria? Pues una perfecta comunicación hacia la pulpa. ¿Y qué hizo su mamá? No le puso un protector pulpar, sino le puso directamente la resina fluida. Tostó la pulpa. Y estas son las consecuencias. Una necrosis y un posterior al año casi, año y rato, un absceso. Única vez que he visto llorar a mi Jerito, ya más grandecito, como ustedes se pueden dar cuenta, y ya miren los dientes un poco más formados, pero pues necrótico, y aquí pues ya lo que teníamos que hacer era primero el tratamiento de urgencia, porque era un absceso apical agudo. Miren acá, había que regañarlo un poco porque la higiene también estaba muy regular. Y le hicimos un tapón en biocerámica y luego gutapercha con cemento biocerámico, los controles de Jerito y el control de la terapia pulpar vital y el control de la endodoncia convencional. ¿Nuestros procedimientos funcionan muy bien? Sí. ¿Yo quería una endodoncia para Jerito? No,
porque un diente con endodoncia, pues es un diente que va a tener menos predecibilidad en el tiempo que un diente completamente vital. No quiere decir que no pueda durar, sí dura, pero va a ser más susceptible a otros cambios. Controles 2021, miren cómo va de bien mi terapia pulpar, prácticamente está formada, y el diente con la endodoncia convencional. 2022, miren el cierre ya del ápice del 11 y cómo ya ha ido reparando la lesión del 21. Y este es mi último control. Grito ya es todo un adolescente, ya es Jerónimo, ya no se puede hablar como en tan diminutivo, y pues la ortodoncia aún no se decide la mamá hacerlo si es que la va a necesitar o no. Pareciese que un pequeño alineamiento, de pronto el cierre de diastemas, porque pues parece ser clase 1. Eso sí, esas decisiones no las tomo yo, ahí las tomarían sus padres, pero lo que sí es importante saber es que la ortodoncia no está contraindicado en dientes que han recibido terapia pulpar o que han sufrido algún trauma y posterior tratamiento. Es más un mito. Miremos cómo son esos protocolos de recubrimiento pulpar directo que están descritos por varios autores. Yo les traigo remoción de caries. Primero, siempre la remoción es bajo aislamiento absoluto, desde la hora cero. O sea, anestesiamos y ponemos la grapa o el Weyer, o si quieren aislar varios dientes, pero con aislamiento absoluto. ¿Con qué? Con fresa de diamante estéril. Todo debe ser estéril. Hay algunos que hasta la tela de caucho la limpian con hipoclorito. No está mal. No está mal. Podría o no podría. Algunos la limpian con alcohol. Lo que quieren es bajar la carga bacteriana. Está bien. ¿Qué les traigo? Además de remover con la fresa de diamante, vamos a remover, nos cambiamos al final para quitar la dentina cariada, afectada, infectada, con una fresa de cerámica de baja de velocidad para evitar llevarnos tejido sano. Esa es, hay unas que también son poliméricas, son más baratas, pero apenas lleguen a tejido sano, la fresa se rompe. Así que ustedes eligen cuál usar, pero esta es una manera de asegurarnos que hemos quitado todo el tejido enfermo. Luego, ¿qué se hace? Ustedes dirán, ¿qué es esto que yo les muestro acá? Pues esto es el trabajo manual que yo le pongo a mi auxiliar cuando estoy dictando conferencias o clases o estoy en otro sitio que no sea el consultorio. Ella tiene que hacer motas de algodón y tiene que cortar toallas absorbentes, el scotch, no sé cómo le llamarán ustedes, para no desecar la cavidad, para no soplar la cavidad con la jeringa triple, sino secar con toallitas absorbentes. De tal manera, a mí me gusta, las moticas de algodón es para impregnar el hipoclorito y limpiarlas. Y cuando luego lavamos con solución estéril, agua destilada estéril, y finalmente secamos con Scott. Esto es para no desecar la dentina. Bueno, esto se lo aprendí en un diplomado de estética que hice. Yo siempre soy un poquito inquieta para determinar, para cómo hacerlo mejor para mi paciente. La exposición, fíjense que hemostasia absoluta, y luego hacemos el recubrimiento pulpar directo. ¿Qué va encima? Ionómero, y encima la resina, si nuestro revisor lo permite. Si no, ionómero, y devuelvan el paciente, no se queden con los pacientes. ¿Y cuál? ¿Qué quito? ¿Afectada, infectada? ¿Qué dice Ricucci? Yo soy escuela de Ricucci al 100%. Ricucci
dice que si ustedes quitan, o si nosotros quitamos dentina infectada pero no afectada, miren lo que está pasando. Yo quito la dentina afectada y la afectada también. Esto negro que ustedes ven acá son bacterias. Si ustedes dejan bacterias, ¿ustedes creen que a través de los túbulos dentinales las bacterias se van a quedar ahí quietas y no van a ir a la pulpa y la van a afectar? Eso no va a pasar. O sea, hay gente que dice, no, es que quito la infectada, pero no la afecta. Yo sí dejo algo de caries. Soy de la escuela de Ricucci. Quiten toda la caries existente, dentina infectada y afectada, porque las bacterias son nuestros grandes enemigos. Esto es, este código QR es para que vean toda la histopatología y la histobacteriología de Ricucci al respecto de las terapias pulpares, de cómo se comportan. Entonces, es un regalo que les hago para que sepan qué es lo que estamos haciendo clínicamente, porque a veces que no se nos convierta como en un trabajo mecánico, sino que sepamos por qué y para qué es que estamos haciendo estos procedimientos que a pesar de ser sencillos, son muy sensibles, tienen mucho requerimiento para que sean exitosos. En pulpitis irreversibles también se pueden hacer los mismos procedimientos. Si son muy grandes las cavidades, miren este portamalgama de teflón, que para mí es una maravilla. Esto es de la casa Premier. Entonces uno descarga muy bien, es muy sencillo y luego condensa el biocerámico y finalmente hacen toda la parte de rehabilitación si ustedes lo deciden. ¿Y qué pasa si la encía sangra? Pues también nos va a estorbar y también nos va a intervenir en la terapia pulpar. Entonces hay que hacer hemostasia. Yo lo hago con Viscostat Clear para que no se vaya a pigmentar la resina que van a poner finalmente. Y si el sangrado persiste, pues ya la terapia pulpar, un recubrimiento directo, ya no es viable. Entonces, oye, yo lo irrigo y yo hago y sigue sangrando pues hasta 5 minutos y chao, nos vamos a una pulpotomía. Y hay pulpotomías parciales o totales y vamos a hacerlo con aperturas, yo les llamo Zen, que no son ni tan grandes, no son las sumo, les dicen sumo porque son tan grandes como esos peleadores japoneses, ni tan pequeño como los ninja que son delgaditos y son, no estoy de acuerdo con las cavidades ninja, así tengan láser después para ayudar. ¿Por qué? Porque nos impide la visibilidad, porque se puede quedar tejido allí que finalmente nos puede producir el fracaso de nuestro procedimiento. Entonces seamos equilibrados como todo en la vida. Puede ser ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, pero que sí mantenga toda la dentina pericervical en los 360 grados del diente para evitar la posterior fractura. Entonces podemos hacer una pulpotomía total o una pulpotomía parcial. Pero si ya el diente no es vital y hay contenido sanguíneo purulento o purulento franco, pues ya la terapia pulpar vital no es el procedimiento a seguir. Por eso es que es muy importante el diagnóstico. Si yo no sé diagnosticar, no sé tratar. Entonces, nos vamos con procedimientos endodónticos regenerativos que algunos llaman REVS, otros llaman revascularización, otros llaman revitalización. Acá tienen el artículo que les estoy mencionando aquí, que me encanta, porque en este artículo dicen, mire, este procedimiento no solamente es para alargar el diente, o sea, desarrollar el diente que se estancó su crecimiento porque se traumatizó o por lo que sea, porque se necrosó, sino también nos ayuda a engrosar paredes. Eso es lo que logramos con la revascularización o revitalización. Pero no solamente es en dientes necróticos con ápice abierto, sino también en dientes que han sufrido abulsión, podemos hacer una revascularización. O en un diente con fractura horizontal, o en un diente con una reabsorción perforante, podemos estimular a través de la reabsorción o de la fractura este sangrado, esa formación de coágulo y promover la formación de otros tejidos. ¿De qué tejidos? Ya lo vamos a ver, pero no importa, son tejidos vivos y mantienen el diente en boca. Miren cómo es el protocolo, digamos,
que desde los años 60 se están hablando de estos, de la pasta de Hoshino, y que por ahí empezó todo, pero realmente fue Francisco Banch con su profesor Martin Trop, quien le dijo, oiga, usted es capaz de hacer este procedimiento que dice el japonés allí. Y Francisco Banch, que es venezolano, le dijo, claro, doctor Trop, yo lo hago. Y lo hizo y logró poder hacer un reporte de caso donde explicaba cómo se hacía. En esa época se hacía con metronidazol, ciprofloxacina y minociclina, pero que vieron que pigmentaba el diente. Entonces después cambiaron el protocolo y pusieron cefalexina para no pigmentar los dientes. Pero yo les digo, hoy en día se puede hacer con hidróxido de calcio. ¿Cuál es la función de este tríptico? Pues antibacteriano. ¿Qué hace el hidróxido de calcio? Neutraliza el pH, es altamente alcalino, entonces es antibacteriano. Entonces, lo importante es el efecto antibacteriano. ¿Y qué se usa hoy en día? Pueden usar Colacote, que es colágeno, es un hormostático colágeno, para evitar que el biocerámico se vaya al espacio del conducto. Más bien el que tiene que ocupar este espacio es el coágulo que yo he inducido. ¿Con qué se induce el coágulo? Con una lima, pero no una lima 10, 15, porque si no, no sangra. Tiene que ser una lima 40 para arriba y rasgar esa zona apical y promover un coágulo, pero de verdad, no una agüita sanguinolenta, porque eso no tiene factores de crecimiento ni va a formar ningún tejido en el interior del conducto. Y luego se coloca el material de silicato de calcio o biocerámico. Y miren cómo ha ido a través del tiempo alargándose el diente y engrosando sus paredes. Y el paciente tiene ortodoncia. Entonces, cero mitos, ortodoncia endo. Mire los controles a 1 año, 2 años, 3 años. Los dientes, cuando han sufrido trauma y les ponemos y les hacemos revascularización o revitalización, las respuestas son más demoradas. Eso lo he notado yo. No sé si alguno quiere opinar al respecto. Escucho cualquier controversia que haya al respecto, pero eso es lo que yo he notado en mis pacientes con trauma. ¿Y qué es lo que se pretende y qué es lo que quiere? Pues inicialmente si dicen revitalización, no, es que acá se nos va a formar un tejido pulpoide o un tejido algo similar a la pulpa. Pues mi jefe en el posgrado, la directora del posgrado de la Universidad Santo Tomás, junto con casi nadie, el doctor Ricurchi y el doctor Lin, hicieron un estudio. Ella tenía un paciente que le había hecho revitalización y resulta que era un premolar y el diente fue extraído con fines ortodónticos y qué maravilla porque se pudo ver qué tejido se estaba formando y miren lo que encontraron, tejido conectivo fibroso similar al ligamento periodontal. ¿Y qué era el tejido duro por ahí? Cemento, también similar al cemento o al hueso. ¿Qué es? No es tejido pulpar, pero es tejido conectivo fibroso. ¿Importa? No importa, el diente está en boca. Algunos dicen que responden a vitalidad. A mí no me ha pasado. Yo sí no doy fe de eso. Y miren otro caso de revascularización. Gabriela, 12 años, iba al Sistema de Salud Público de Bogotá, que acá se llama EPS. Le cambiaban hidróxido de calcio, lo que se hacía algo antes, apexificación. Mire ese trauma. Ella se golpeó el diente y tras de eso tiene trauma oclusal, una niña de escasos recursos. Yo le digo, venga para acá, yo no le voy a cobrar, venga y hacemos revascularización. Miren cómo se estimula el coágulo con una lima gesto para que pueda rasgar y pueda haber un coágulo que ustedes realmente vean muy rojo, que vean esa sustancia muy espesa, esa sangre y no muy aguada, porque si no, no les va a resultar. Se pone el Colacote y encima el Biodent. Y ustedes dicen, ay, esos ápices abiertos se extruye el hipoclorito. Utilizan presión negativa, descrita por Fukumoto. ¿En qué consiste? Cogen un capilar hasta el ápice del diente o antes y el irrigante va solamente a través de la jeringa en la zona coronal o cervical, de tal manera que hay un flujo laminar y evita la extrusión
de ese irrigante, entonces no van a tener problema en esos dientes inmaduros. ¿Qué necesitan? Muy sencillo, eso lo consiguen en todas partes. Acuérdense que es endodoncia para mortales, para endodoncistas de Latinoamérica y de la mayoría del mundo. Hipoclorito, que lo consiguen en el supermercado al 5.25. Estos capilares, lo conocen de la casa Dentsply, que es el más delgado que yo conozco, se llama True Anatomy. Pero eso lo consiguen en la casa, son de la casa Ultradental Products, que es una empresa que está en toda Latinoamérica. Una jeringa monojet con salida lateral. Acuérdense que nosotros no usamos con salida apical porque eso promueve la extrusión. Y listo. Entonces, Fukumoto describió en el 2006 esta técnica y no necesitan un endovac ni cosas costosísimas para hacer presión negativa. Tips a estas horas que aquí son las 11 de la noche. Allá las 10, ¿no? Miren la radiografía inicial como era. Aquí no puse colacote, entonces miren que sí se va el material. Entonces, ideal no colocarlo, pero va cerrando el ápice y alargando el diente. Este es un caso de María Fernanda, que a uno le hizo terapia pulpar y a otro le hizo revascularización. Como sabe que me apasiona el tema, me regaló este caso. Yo siempre agradezco a todos los que les doy la garantía, obviamente. Miren cómo promueve el coágulo y miren los controles. Más adelante seguramente esto va a tener una rehabilitación diferente. Son dientes que se mantienen en boca. Miren los controles acá, donde ya está prácticamente formados los ápices. Y ya para terminar, porque no los quiero cansar, les quiero mostrar un caso que para mí es éxito, para otros es fracaso, ustedes juzgarán. Ella es Andrea, 9 años, su papá pensionado de la Armada por algún accidente durante su ejercicio militar, su mamá del servicio doméstico y la niña en su colegio le dieron un codazo y, oh por Dios, fractura conminuta de 2 dientes, de casi 3 dientes, este lateral también tiene unas fisuras. En trauma no se pide CBCT, la Asociación de Trauma y la IADT dice que es da terror ver las tomografías, entonces casi que uno se vuelve temeroso a proceder en el trauma, entonces por eso uno en trauma casi nunca pide tomografía. Yo a esta niña la pedí posteriormente y es la hora que no me la ha traído por costos, ¿no? Pero bueno, la niña, yo la vi, ya llevaba varios días después del trauma, le dijeron exodoncia indicada, y yo no, imagínense yo hacer exodoncia de los 2 centrales y de pronto el lateral y el crecimiento maxilar, ¿qué? Entonces nosotros no solo salvamos dientes, salvamos huesos, salvamos maxilar, salvamos sonrisas. Y esa era mi función. Yo decía, no, estos dientes no se van a salvar durante toda la vida, pero los tengo que tener allí hasta que sea mayor de edad o hasta que consiga novio, decía yo. Pero no, estaba muy chiquita para el novio, entonces por lo menos hasta que termine el crecimiento del maxilar. Miren el sitio de esta fractura es pésimo. Este diente está en la mano, pero pues si hay un procedimiento que se llama revitalización y es para fracturas horizontales, pues hagámosle el deber de hacerlo, y eso fue lo que hicimos. Pero mire, este diente está que se quiere perder ya, y mírenle el camino que no ayuda. Entonces reposicionamos otra vez los dientes, revascularización, este diente solo controles porque este diente sí cicatrizó. Acuérdense que Andreas Jorten y Hansen dicen que las fracturas horizontales pueden cicatrizar o por interposición de tejido conectivo o óseo o mixto, o pueden tener tejido inflamatorio, y ese es el fracaso. Pero acá vimos que había unión de tejido conectivo por tejido conectivo, y eso es éxito. El problema eran estos 2 dientes. ¿Qué quería yo?
salvarlos, pues sí, pero tampoco soy Sor Teresa de Calcuta, no hago milagros, pero hago por lo menos algunos procedimientos para mantenerlo en boca. De coronarlo, sí, pero si yo tengo esta férula, pues yo voy a tener el diente ahí. Se hizo la revascularización, empecé a observarlos. Según este artículo lo puedo hacer tanto en reabsorciones, que también lo hice acá, como en fracturas. Del dicho al hecho hay mucho trecho, aquí no lo logré. La paciente se fue para su pueblo y volvió 18 meses después. Así estaba. Y miren estos dientes, ya aquí yo ya veo que empieza a ver, y miren este canino lo que empieza a hacer, una reabsorción. O sea, tras de cotudo con paperas decimos acá, o sea, no vamos a poder salvar ese diente. Nos fuimos para ortodoncia y dije, no, una paciente casi clase 3, algunos dirían, sáquele esos dientes, póngale un autotrasplante del premolar ahí, pero es clase 3, entonces la niña sí queda con dientes adelante, pero parecerá un tiburón o un caimán, porque uno con un premolar adelante, clase 3, no, había que hacer un plan interdisciplinario con la ortodoncista, y eso fue lo que hicimos. Este diente se salvó, 21, este diente se perdió, y este está a punto de perderse, pero yo tengo altura de la cresta alveolar y yo tengo mis dientes alineados. Controles en el 2022, definitivamente ya tocó hacer de coronación. El mismo diente se puso, pero ya esta corona va a estar ahí. Mire, está calcificado. La altura de la cresta alveolar perfecta para hacer un implante. Pienso que es mejor que un autotrasplante de un premolar. En este caso, esta niña, no quiero decir que estoy en contra de los autotrasplantes. Al contrario, han tomado mucho auge últimamente, mucha fuerza, pero no era el caso de Andrea Sofía. El lateral no me preocupa porque cuántas agenesias de laterales hay, no tiene problema con la parte estética. Yo estaba pensando en que fuera mi hija, semejante niña tan linda, y que yo la fuera a dejar con un crecimiento maxilar absurdo, porque le iba a poner un premolar más prominente allí y la tendencia a cada C3. Entonces, así va, 2023. Decoronado el central. Estoy esperando una decoronación espontánea porque la reabsorción continúa y no pude detenerla. ¿Por qué? Porque es que esta zona es álgida. Fluido crevicular, ustedes saben, las perforaciones, las reabsorciones, las fracturas en el área cervical son de pésimo, pésimo pronóstico. Y a pesar de que esta casi que yo pueda decir que es supragingival, no funciona. No siempre se logra. ¿Qué logré? Mantener una linda sonrisa a esta niña. Lograr crecimiento. Hoy en día Andrea Sofía tiene 16 años. Ya me falta poquito. Y su mamá, que es la única persona que en el medio de salud en Colombia ha logrado que la Secretaría de Educación, como fue en un colegio, le paguen para que más adelante sea rehabilitada. Logró 18 millones de la Secretaría de Salud de Educación para la salud de los dientes de Andrea Sofía. Cosa que yo digo, Dios mío, gracias. Nosotros devolvemos sonrisas, salvamos de 3 un diente, pero vamos a poner, de pronto con la ortodoncia, vamos a poner un solo implante, seguimos en tratamiento. Estos son tratamientos a largo plazo, pero tenemos una niña con una salud oral y sobre todo con un crecimiento óptimo de sus maxilares. Ya como ustedes se pueden dar cuenta, no es clase 3, ya mi amiga Martalena Estrada, que es ortodoncista, la ha podido compensar muy bien. Ella es muy buena paciente. Estoy esperando todavía la tomografía, a ver que muestre ese lateral porque aún no lo he quitado. El tema de endoorto es otro tema que seguramente más adelante vamos a tratar, si me vuelven a invitar o en otro lugar de Latinoamérica a tratar. Tengo muchos casos porque trabajo con 2 grandes ortodoncistas del país. Una es escritora de un libro y pues nada, ver acá cómo crecen mis pacientes, que hemos hecho terapias, y este es mi hijo que lo he visto también crecer, que ya no está conmigo porque trabaja en otras
Y entonces quedan algunos pacientes que ya parecen hijos de tanto que los veo. Los invito a visitar Colombia, donde tenemos el café, el mejor café del mundo, el más suave, donde seguramente a la ciudad que lleguen los vamos a recibir con los brazos abiertos. Somos gente muy amable, como son los mexicanos también. Lo sé porque he ido, hace rato no voy. Allá fue mi luna de miel, de hecho, tengo muy lindos recuerdos. Y nada, volver a agradecer a la Asociación Mexicana de Endodoncia y al colegio y a todos los miembros y sobre todo a mi amiga para siempre, Gisela, que me invitó. Todo en la vida no es ciencia, todo en la vida no es endodoncia. El vino también hace parte de mi vida, me encanta, espero que podamos compartir con los que escuchamos, con los que me están escuchando alguna vez un delicioso vino. Bendiciones para todos, estoy atenta a sus preguntas, espero que estén despiertos aún.